se ordenó sacerdote en el año 1958 y en el año 80 Juan Pablo II le nombró predicador de la Casa Pontificia. Tanto Benedicto XVI como Francisco le han seguido encargando esta labor de predicador de la Casa Pontificia. Tiene un currículum muy extenso, de manera que podríamos estar aquí toda la mañana presentando al Padre. Yo creo que no tiene necesidad de ser presentado más que con unas breves pinceladas, como he dicho, porque quien no le conozca en este momento pues se puede meter en San Google y San Google le informará de todo lo que el Padre Cantalamessa ha hecho. Tiene una página web que se llama Padre Cantalamessa y allí está escrito todo, de modo que lo que sí le queremos agradecer es que aceptara nuestra invitación y que esté aquí para compartir con nosotros los 50 años de alegría, los 50 años de renovación carismática en la Iglesia Católica. Con todos, pues el Padre, vamos a orar por él, extendemos nuestras manos para que el Espíritu Santo le llene. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Le damos gracias, Señor, por nuestro hermano Gabriel y te pedimos, Señor, que lo lleves hasta rebosar de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que pases por su voz, por la experiencia de su vida, Señor, y que enciendas en él con el fuego de tu amor, Señor, también nuestros propios corazones. Ábrenos a ti, Señor, y que él sea el cauce de tu amor, de tu misericordia y de tu poder para todos nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quienes me dicen que la renovación carismática ha perdido su entusiasmo y su fuerza, yo diré, id a Madrid, y veréis.
vescovi, los cardinales y los obispos de la Curia Romana. A esta hora de la mañana. Pero les aseguro que esta asamblea me emociona más que la casa pontificia. Ahí todos están tranquilos, ninguno levanta las manos, aquí parece que el Espíritu de Dios se mueve verdaderamente. Oyendo vuestros cantos, pensaba que la lengua castellana y especialmente la música española tendría que ser proclamada la lengua oficial de la Revolución Carismática. Cantabais en las manantiales, en las cascadas, me parecía verdaderamente de oír el espíritu carismático que se mueve entre nosotros. ¿Cómo me habéis pedido, como los organizadores me han pedido, el tema de esta enseñanza, de acuerdo con la solemnidad de hoy, la Anunciación, será: alégrate llena de gracia. María guía a la Iglesia y la renovación carismática al redescubrimiento de la gracia de Dios. Entrando el ángel donde estaba María, dijo: alégrate llena de gracia. Y de nuevo, no temas, María, que gozas del favor de la gracia de Dios. El ángel, al saludarla, no llama a María por su nombre, sino que la llama simplemente llena de gracia, o perfectamente dotada de gracia, Fidelito medio. No dice alégrate María, sino que dice alégrate llena de gracia. Es el nombre nuevo de María. En la gracia está la identidad más profunda de María. María es aquella que es querida para Dios. Querido, como caridad, derivan de la misma raíz que caris, que significa gracia. La gracia de María está ciertamente en función de lo que sigue en el anuncio del ángel y de su misión de Madre de Dios. Pero no se acorten ella, María no es para Dios solo una función, sino que es ante todo una persona, y es una persona que es querida para Dios por la eternidad. María es así la proclamación viviente, concreta, de que al comienzo de todo, en la relación entre Dios y las criaturas, está la gracia. La gracia es el terreno y el lugar en el cual la criatura puede encontrar a su creador. La gracia es aquello por lo que Dios sobresale y se inclina hacia la criatura. Es el ángulo convexo, que viene a colmar la concavidad, el vacío, el deseo humano de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Y cuando sale de la Trinidad, esto equivale a decir que Dios es gracia. Solo en el seno de la Trinidad, en las relaciones trinitarias, no hay gracia, no hay misericordia. En la Trinidad, sabéis, no hay misericordia. Hay amor puro. Porque que el Padre ame al Hijo no es gracia, concesión, misericordia, es naturaleza, es necesidad. El Padre es Padre en cuanto ama a su Hijo. Que el Hijo ame a su Padre no es gracia, no es concesión,
es naturaleza, porque el hijo es hijo en cuanto ama a su padre, y ama a su padre. ¿Entendéis? En que ese libro dijo que en la Trinidad no hay misericordia, hay el amor puro. Cuando Dios hace algo fuera de sí, entonces su amor se viste de misericordia, es gracia, no es debido, no es naturaleza, es concesión y gracia. De esta misteriosa gracia de Dios, María es una especie de ícono viviente. Hablando de la humanidad de Jesús, San Agustín dice: en base a que la humanidad de Jesús mereció ser asumida por el Verbo eterno del Padre en la unidad de su persona. ¿Qué obra buena predeció esta unión? ¿Qué hizo antes de este momento? ¿En qué había creído o qué había pedido para ser enaltecido a tal inefable unidad? Se habla de la naturaleza humana de Jesús asumida por el Verbo. Busca el mérito, sigue diciendo San Agustín, busca la justicia, reflexiona y ve si existe otra cosa que no sea gracia. Estas palabras arrojan una luz singular sobre toda la persona de María. De ella se debe decir, aún con más razón que de la humanidad de Jesús, ¿qué había hecho María para merecer el privilegio de dar al Verbo su humanidad? ¿Qué creyó, que pidió, esperó, sufrió para venir al mundo santa e inmaculada? Busca también aquí el mérito, busca la justicia, busca todo lo que quieras. Y fíjate si encuentras en ella al comienzo algo que no sea gracia. María puede hacer suyas con toda verdad las palabras del apóstol Pablo y decir: por gracia de Dios soy lo que soy. En la gracia recibe la explicación completa de María, su grandeza y su belleza. Pero ¿qué es la gracia? Para descubrirlo, partamos del lenguaje corriente, que me parece que en español es lo mismo que en italiano. El significado más común de gracia es el de belleza, de fascinación, de amabilidad. De la misma raíz que caris, gracia, deriva la palabra carne y el francés charme. Sin embargo, este no es el único significado de la palabra gracia. Cuando decimos sobre un condenado a muerte que obtuvo la gracia, intentamos decir quizás que obtuvo la belleza, la fascinación. No, ciertamente. Intentamos decir que recibió el favor, el perdón de su pena, la remisión de su pena. En efecto, este es el significado primordial de gracia: favor no merecido, inmerecido. También en el lenguaje de la Biblia se nota el mismo doble significado. Doy mi gracia a quien quiero, dice Dios, y me compadezco de quien quiero. Esto es el Éxodo 33. Has salviado gracia a mis ojos, dice Dios a Moisés. Exactamente como el ángel le dice a María que han encontrado gracia junto a Dios. Y gracia indica aquí, una vez más, favor, agrado, misericordia. Es claro. Hablando de este significado principal, que es el perdón, la misericordia, el favor de Dios, se aclara en la Biblia también el otro significado que hemos mencionado.
en el cual gracia indica una caridad inherente a la criatura, a veces vista como un efecto del favor divino, y que la vuelve bella, encantadora y amable. Así, por ejemplo, se habla en la Biblia de la gracia que fluye sobre los labios del esposo real, el más bello entre los hijos de los hombres. Y de una buena esposa se dice en los proverbios que tiene la amabilidad de la sierva y la gracia de una gacela. Gracia, aquí hay la palabra gracia. Si ahora volvemos a María, notamos que en el saludo del ángel se reflejan los dos significados de gracia que hemos destacado. María encontró gracia, es decir, favor cerca de Dios. Ella es plena del favor divino, que es la gracia que encontraron a los ojos de Dios Moisés, los patriarcas, los profetas, en comparación con la que encontró María, con quien el Señor ha permanecido más que con ella. En ella Dios no estuvo solo por poder o por providencia, sino también en persona, por presencia. No es entonces una presencia intencional, sino real. Dios no dio a María solo su favor, sino que se ha dado el mismo por completo en su Hijo. El Señor está contigo, dice sobre María. Esta frase tiene un significado distinto que en cualquier otro caso. El Señor está contigo no solo intencionalmente, con su amor de lejano, está contigo realmente en tu seno. En consecuencia, María es llena de gracia también en el otro significado. Es decir, es bella, una belleza que llamamos santidad. Toda pulcra, dice la llama la liturgia de la Iglesia, toda bella. Porque está llena de favor divino, María es también hermosa. Esta gracia consistente en la santidad de María tiene también una característica que la pone por sobre la gracia de toda otra persona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una gracia no contaminada. Decía un poeta francés, hay una diferencia entre un papel blanco y un papel que ha sido blanqueado. Se dice blanqueado en castellano. Un papel blanqueado no será más como un papel blanco. Y María no ha sido blanqueada, blanca, desde su nacimiento. La Iglesia latina ha expresado este sentido con el título de Inmaculada. Y la Iglesia Ortodoxa con el título de Panagia, que significa toda santa. Uno exprime el elemento negativo, la ausencia de pecado, y el otro positivamente la presencia de todas las virtudes de la santidad. Sin embargo, no quisiera detenerme demasiado sobre este significado secundario y derivado, es decir, el sentido de belleza, que constituye el así llamado atuendo de gracia de María. También la predicación sobre la gracia, por cierto, tiene necesidad de una renovación en el espíritu. Y esta renovación consiste en volver a poner siempre de nuevo en primer plano el significado primordial de gracia, aquel que vuelve a mirar a Dios antes que a la criatura, al autor de la gracia,
gracia antes que al destinatario de la gracia. Consiste en restituir a Dios su poder. Desde mi primer contacto con la renovación carismática, esta fue una definición que me impresionó mucho. La renovación carismática es restituir el poder a Dios. Es fácil, hablando del título llena de gracia, dado por el ángel a María, caer en el equívoco de insistir más en la gracia de María que en la gracia de Dios. Llena de gracia ha sido el punto de partida privilegiado que constituyó la base sobre la que se definieron los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción y casi todas las otras prerrogativas de María. Todo eso constituye un progreso para la fe, sin duda. Sin embargo, una vez que esto está seguro, es necesario regresar rápidamente al sentido primario de la palabra gracia, el que habla más de Dios que de María, más de aquel que da la gracia que de aquella que la recibe. Porque esto es lo que María misma desea que los creyentes de nosotros. Sin este llamado de atención, gracia puede terminar indicando su significado contrario, es decir, el mérito. Dicha gracia de Dios de la cual María ha estado colmada es también una gracia de Cristo. Gracia Christi. Es la gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Así la define San Pablo en la primera carta a los Corintios 1:4. Es decir, el favor y la salvación que Dios concede ahora a los hombres a causa de la muerte redentora de Cristo. Su gracia, gracia de María, es gracia de la nueva alianza. María ha declarado a la Iglesia al definir el dogma de la Inmaculada Concepción, ha sido preservada del pecado en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador. En este sentido, ella es verdaderamente, como la llama Dante, nuestro poeta italiano Dante Alighieri, hija de su Hijo, hija de su Hijo. En María contemplamos la novedad de la gracia de la nueva alianza respecto de la antigua alianza. En ella se ha obrado un salto caritativo. ¿Qué novedad trajo el Hijo de Dios viniendo al mundo? Se preguntaban a algunos al tiempo de San Ireneo en el segundo siglo. Y San Ireneo responde: trajo toda clase de novedad trayéndose a sí mismo. La gracia de Dios ya no consiste en cualquier don de Dios, sino en el don de Él mismo, de sí mismo. No consiste en cualquier favor suyo, sino en su presencia. Esta es la novedad de la gracia de Cristo en relación al sentido general del Antiguo Testamento de gracia, favor divino. Ahora la gracia para nosotros es siempre gracia de Dios en Cristo Jesús. Es la gracia del agua que brota del monte Calvario, no del monte Sinaí. La primera cosa que debe hacer en respuesta a la gracia de Dios la criatura, que San Pablo que nos enseña, es dar gracias. Dice en la primera carta a los Corintios: siempre doy gracias a Dios por usted, por la gracia que Dios les ha concedido en Cristo Jesús. En esta frase hay todo. Hay la causa y el efecto. La gracia de Dios es la causa, el dar gracias es el efecto. Repito: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros,
ya no he sido contaminado por el español de la América Latina. Yo aquí encuentro por ustedes, aquí no se dice por ustedes, se dice por vosotros. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. A la gracia de Dios debe seguir el gracias del hombre. A la gracia tiene que seguir el gracias del hombre. Dar gracias no significa restituir el favor o dar una retribución. ¿Quién podría dar a Dios la retribución de algo? Agradecer significa sobre todo reconocer la gracia, aceptar su gratuidad, que no es tan fácil, porque nosotros queremos siempre ser creditores de Dios, no debitores. No querer librarse ni pagar a Dios su rescate es un salmo. Por eso es un comportamiento religioso fundamental. Dar gracias. Agradecer significa aceptarse como deudores, como dependientes, dejar que Dios sea Dios y aceptarse gozosamente, no como quien se somete con tristeza. Es un reconocimiento gozoso, tener Dios como creador. Y eso es lo que María hizo con el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él ha hecho cosas grandes por mí. Yo soy el lugar donde Dios ha hecho cosas grandes, no la causa. La lengua hebraica no conoce una palabra especial que signifique agradecer o agradecimiento. Cuando quiere agradecer a Dios, el hombre bíblico comienza a alabarlo, exaltarlo, a proclamar sus maravillas con gran entusiasmo. Quizá también por esto en el Magnificat no encontramos la palabra agradecer, sino que encontramos proclamar, exultar en el Señor. Si no existe la palabra, no obstante, existe el sentimiento correspondiente en la Biblia. María restituye de verdad a Dios su poder. Conserva en la gracia toda su gratuidad. Ella atribuye a la mirada de Dios, es decir, a la gracia, las cosas que le están sucediendo y no se atribuye ningún mérito añadido a la pequeñez de su sierva. No se tendría que traducir a la humildad de su sierva. Humildad puede significar la virtud de la humildad. No sé, me parece que en castellano esté traducido a mirar a la humildad de su sierva. Entonces se decía, entonces tenemos que tener cuidado, porque hay un peligro. Si leemos esta palabra de María en el sentido, María no atribuye a nada la elección del Señor, sino a su virtud de la humildad. Sí, hubo alguien, un santo, que dijo este error. Mirad la importancia de la humildad. María no se glorifica de ninguna virtud, sino de su humildad. Y así ha destruido la humildad de María. ¿No les parece? Si María atribuyese a su humildad la elección de Dios, había destruido la humildad. Tenemos que conocer que la palabra tapenosis, que es la palabra griega que está detrás de esta, puede significar pequeñez objetiva y puede significar el sentido que yo tengo, el reconocimiento de mi pequeñez. En este segundo significado subjetivo es la virtud de la humildad.
Pero en el significado objetivo significa la pequeñez objetiva. Entonces María usa la palabra en el sentido objetivo. Dice, ha mirado en la nada de su cielo, que soy yo enfrente a Dios. Claro. Entonces cuando recita esto, tenéis cuidado de no atribuir a María la presunción de ser humilde, porque la humildad tiene un estatuto todo especial. La poseen los que no creen poseerla y no la poseen los que creen poseerla. Sin embargo, ha llegado el momento de recordarnos que María es figura y espejo de la Iglesia. ¿Qué significa para la Iglesia y para cada uno de nosotros el hecho de que la historia de María comience con la palabra gracia? Significa que también para nosotros, al comienzo de todo, está la gracia. La elección libre y gratuita de Dios. Su favor inexplicable. Su venida al encuentro con nosotros en Cristo y donarse a nosotros por puro amor. Significa que la gracia es el primer principio del cristianismo. También la Iglesia tuvo su anunciación. ¿Y cuál es el saludo que le dirige el mensajero divino a la Iglesia? Escuchad, por ejemplo, el saludo que San Pablo dirige a la Iglesia. Gracias y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Así comienza casi invariablemente las cartas de los apóstoles. Veamos uno de estos anuncios directamente para saborearle toda la fuerza y la dulzura. Se trata del texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios de Corinto. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. En efecto, por Él habéis recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en vosotros, por eso mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no os falta ningún don espiritual. La gracia y la paz no son solamente así un augurio, sino también una noticia. El verbo entendido no es sea, es. No sea gracia a vosotros. Está. Hay gracias por vosotros. Y les anunciamos que estáis en la gracia, es decir, en el favor de Dios a causa de Cristo. Sobre todo, Pablo no se cansa nunca de anunciar a los creyentes la gracia de Dios y de suscitarles el sentimiento vivo de la gracia de Dios, que no es una idea de renovación carismática, tendría que ayudarnos a cambiar las ideas en experiencias, pasar de la cabeza al corazón. También la palabra gracia tiene que decir algo aquí en el corazón, no solamente en la cabeza.
San Pablo se considera el apóstol de la gracia de Dios, elegido para anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Esto se lee en un discurso de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Gracia es la palabra que resume por sí sola todo el anuncio cristiano y todo el Evangelio, que es definido de hecho como el Evangelio de la gracia de Dios. De nuevo, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3. Para descubrir la carga de novedad y de consolación contenida en este anuncio, sería necesario, hermanos y hermanas, volver a hacer una escucha virginal similar a la que aquellos primeros destinatarios del Evangelio tenían. Su época, esta época del comienzo del cristianismo, ha sido definida como una época de angustia. El hombre pagano buscaba desesperadamente un camino de salida del sentido de condena y de lejanía de Dios en el que se debatía de un modo considerado de una prisión, porque el mundo parecía una prisión, y lo buscaba en los más diversos cultos y las más diversas filosofías. Pensamos, para hacernos una idea, en un condenado a muerte que durante años vive en una incertidumbre opresiva, que se sacude de miedo con cada ruido de pasos fuera de la celda. ¿Qué produce en su corazón la llegada imprevista de una persona amiga que de lejos, agitando una hoja de papel, le grita: gracia, gracia, has obtenido la gracia, amnistía? De golpe nace en él un sentimiento nuevo. El mundo mismo cambia su aspecto y él se siente una criatura renacida. Un efecto similar debían producir en quienes la escuchaban las palabras del apóstol al comienzo del capítulo 8 de la carta a los Romanos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley de la muerte y del pecado. Este es un grito magnífico. ¿Crees ayudarme a hacerlo resonar en esta sala? Entonces repetís después de mí, esperando que no me obligue a hacer alguna falta de castellano. No hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que da la vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tendríamos que hacer resonar estas palabras, porque también hoy el mundo, el hombre de hoy, con toda su tecnología, es tiempo de angustia, Hay personas que se sienten condenados, rechazados, no solamente por nosotros, sino por Dios también. A estos tendríamos que llevar esta buena nueva. No hay ninguna condenación. Si te condenan los hombres, Dios te absuelve por Cristo Jesús. Si tienes fe en Cristo Jesús. Tanto para la iglesia como para
María, la gracia representa el núcleo profundo de su realidad y la raíz de su existencia. Y es decir, como ya hemos recordado, por la gracia María es lo que es. También ella tiene que repetir con San Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy. Esto también es válido en el plano sobrenatural para la Iglesia. La salvación en su raíz es gracia, no resultado del querer del hombre. Porque vosotros habéis sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Vosotros habéis sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, antes del mandamiento, en la fe cristiana tiene el don. Y es el don que genera el deber, no viceversa. No es la ley que genera la gracia, sino que es la gracia que genera la ley. La gracia, de hecho, es la ley nueva del cristiano, la ley del Espíritu. Por lo tanto, María recuerda y programa la Iglesia sobre todo esto, que todo es gracia. La gracia es el distintivo del cristianismo, en el sentido que se distingue de toda otra religión por la gracia. Desde el punto de vista de las doctrinas morales y de los dogmas, de las obras buenas, puede haber semejanzas y equivalencias al menos parciales. Las obras de algunos seguidores de otras religiones pueden ser incluso, y son, mejor que las obras de muchos cristianos. Pero es la gracia que hace la diferencia. Repito, en la gracia está lo único, la prerrogativa del cristianismo que la distingue de toda otra religión y filosofía religiosa. No se habla aquí de superioridad, sino de diferencia. En cada religión, el esquema es, se tiene que hacer algo para alcanzar el premio. Pueden ser especulaciones intelectuales, pueden ser renunciaciones ascéticas, pero el esquema es siempre lo mismo. Para alcanzar el objetivo que puede ser la nada o el todo, el nirvana o el paraíso, se tiene que seguir un camino. El cristianismo no comienza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para ser salvados. Comienza diciendo lo que Dios ha hecho para salvarles. Es decir, el cristianismo comienza con el don, la gracia. O si hay los preceptos, los mandamientos, los 10 mandamientos, mandamientos se dice en castellano, y los preceptos del Evangelio, todo. Pero ocupan el segundo nivel. Primer nivel es la gracia, el don de Dios. ¿De quién te siente el deber? Si esto estaba claro, no había hecho la reformación protestante. Pero desgraciadamente se había olvidado precisamente esto, que no se llega a la fe a través de las virtudes, decía San Gregorio Magno del quinto siglo ya. No se llega a la fe a través de las virtudes, sino que se llega a las virtudes a través de la fe. Y ahora, gracias a Dios, estamos recobrando la unidad en esto. Será tema de mi última charla a la Casa Pontificia este año. Como ahora anunciar juntos, protestantes y católicos, este gran mensaje de la gracia de Dios, de la salvación gratuita, de quien desciende las obras. Si hubo un error, y a veces
como estoy invitado muchas veces a hablar a mis hermanos protestantes, muchas veces, y a veces lo recuerdo. El inconveniente más fuerte durante la Reforma no fue que se cortó la carta a los romanos de todo el resto del Nuevo Testamento, haciendo de ella como un canon en el canon, ¿no? El error mayor fue de cortar la primera parte de la carta a los romanos de la segunda, porque si se toman juntas, se ve que hay lugar para la fe, primero la fe, lo que Cristo ha hecho, y la fe en Cristo que nos salva. Y después, a partir del capítulo 12, se comienza a hablar de las virtudes, de los frutos del Espíritu, que tienen que seguir. De otra manera, la vida que se ha recibido se pierde. Es lo que pasa también en la vida de Roma. El niño, la criatura, ¿puede hacer algo para ser concebido del seno de su madre? Me parece que no, ¿eh? Necesita el amor, al menos hasta ahora necesita el amor de un hombre y de una mujer. El niño no puede hacer nada para ser concebido, pero una vez que ha nacido, tiene que poner en obra sus pulmones y respirar. De otra manera, la vida que ha recibido. Y la frase de Santiago, la fe sin las obras está muerta, significa esto, que la fe sin las obras muere, se pierde, pero hay lugar por una y la otra. Hay algunos entre vosotros que conocen este magnífico canto inglés a la gracia de Dios que se intitula Amazing Grace, how sweet the sound. Queremos cantar la primera estrofa. Dice, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind? Was blind, but now I see. Now I see. En castellano, dice, maravillosa gracia de Dios. Qué dulce es este nombre, que hizo de un relicto como yo un salvado, que hizo de mí un ciego un que ve. Entonces, ¿quién lo sabe? Me pregunta la cara. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. La más grande herejía y puntería del hombre moderno, del creyente, es pensar que puede prescindir de la gracia de Dios. En la cultura tecnológica en la que vivimos, asistimos a una eliminación de la misma idea de gracia. Es el pelagianismo radical de la mentalidad moderna. ¿Sabéis qué es el pelagianismo? Una herejía contra la cual luchó San Agustín, que dice que el hombre con su buena voluntad, conociendo la voluntad de Dios, la ley, puede salvarse por sí mismo, por sus obras. Como decir que la gracia de Dios, de Cristo, la muerte de Cristo es un opcional, algo que se añade, pero no es indispensable, ¿no?
Se crea hoy que basta ayudar al paciente a conocer y a sacar a la luz de la razón sus neurosis o sus complejos de culpa para que estén curados sin necesidad de alguna gracia de lo alto, que lo cure y lo duele. Un caso típico de esto es el psicoanálisis, pero no todo el psicoanálisis, de los tipos de psicoanálisis que sale de un prejuicio materialista y que desde el inicio da como supuesto que no hay nada de espiritual en el hombre. Si la gracia es lo que da valor al hombre, lo que lo eleva por encima del tiempo, de la corrupción, de la mortalidad, que es un hombre sin gracia o que rechaza la gracia. Es un hombre o una mujer vacía, en el sentido fuerte de esta palabra, vacío. El hombre moderno está justamente impresionado por las diferencias llamativas existentes entre los ricos y los pobres, entre los saciados y los hambrientos. No obstante, no se preocupa por una diferencia infinitamente más dramática. La diferencia entre quienes viven en gracia de Dios y quienes viven sin gracia de Dios. Pascal, ¿estáis cansados? Pascal formuló el principio de los 3 órdenes o niveles de grandezas que hay entre los hombres. Dice, hay 3 niveles de grandeza. Hay primero el nivel de los cuerpos, la grandeza material. Y en este nivel son grandes, excelentes, los que tienen muchos bienes, los ricos, los que son muy hermosos, los stars, Hollywood stars, los atletas que tienen una fuerza. No se tienen que despreciar estos valores que, si están bien usados, empleados, vienen de Dios, pero es el primer nivel. Sobre esto, infinitamente más superior, dice Pascal, hay el nivel del genio, de la inteligencia, del espíritu. Y en este nivel son grandes los poetas, los escritores, los artistas, los científicos, todos los que han enriquecido la humanidad de obras